días, o ya estamos, buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, sí, yo voy a hacer una presentación que tiene que ver, como su título lo indica ahí, con la cuestión de las organizaciones o los colectivos estudiantiles y las configuraciones o las formas generacionales de la política en América Latina actual, es decir, tomando el caso, digamos, chileno, sobre el cual ustedes conocen mucho más y lo, digamos, protagonizan día a día, y algunos casos de América Latina para permitir algunas reflexiones. Varias de las cosas que voy a compartir hoy son similares a las que compartimos ayer, digamos, en Valparaíso, así que bueno, podemos continuar con las discusiones o con los intercambios. Creo que podemos hablar más allá del movimiento estudiantil. Hay un autor, digamos, Rodríguez, digamos, Ernesto Rodríguez, a quien quizás algunos de los que trabajan en Juventud conocen, que allá por fin del 2012, hace un año y medio aproximadamente, hablaba de estos nuevos con muchas comillas, ¿sí? Porque creo que si bien apareció lo nuevo en la mesa, creo que también, digamos, Jorge, digamos, planteaba, bueno, lo nuevo y lo viejo también, a veces uno habla de nuevo, pero digamos, son nuevas composiciones, o sea, son actuales composiciones distintas o resignificaciones de elementos que ya estaban presentes. Y lo novedoso es la composición o la articulación de elementos presentes, entonces creo que de nuevo y viejo hay que ser cuidadoso con estas cuestiones. Pero bueno, uno podría hablar de estos nuevos movimientos juveniles en América Latina con, digamos, características más, digamos, propositivas que, digamos, reactivas, es decir, están proponiendo otras formas de vida, otras formas de vínculo social, otra forma de lógica social, y no solamente reaccionando, como podían ser movimientos anteriores, a la pérdida de un derecho o a un ataque de un gobierno, sea autoritario, dictatorial o lo que fuera, sino que están tomando una iniciativa social y una iniciativa política. En estos nuevos movimientos, este autor, y yo un poco hago mío eso, distingue dos expresiones. Por un lado, estos colectivos, ¿sí?, de los cuales, digamos, hablaba recién en Chiloé, no me acuerdo de la, digamos, ciudad, por eso no. Quinchao. Eso, en Quinchao. Digamos, estos colectivos más ligados a la cuestión territorial, que quizás, si bien no era, digamos, el caso, participan mediante canales alternativos a los clásicos o a la política del sistema político, sino que buscan otras formas de participación política, instituyen otros mecanismos alternativos que no pasan por el sufragio, que no pasan por lo partidario, que no pasan por el vínculo directo con el Estado, sino que ingresan en la vida cotidiana, esta política de la vida cotidiana, de la cual quizás luego vamos a retomar, digamos, algunas cuestiones, que plantea cuestiones de autonomía, independencia, otras formas organizativas, discutiendo jerarquías, discutiendo, digamos, verticalismos, etcétera. Es decir, que a donde prima la participación por sobre la delegación o la representación y el sufragio como principal, digamos, elemento de participación política. Este tipo de colectivos son uno de los colectivos importantes. El segundo tiene que ver con organizaciones que me parecen que son algo novedosas, al menos si uno recorre los últimos 10 o 15 años en América Latina, y que aquí en Chile están menos presentes, pero con la intervención que hizo, digamos, José, creo que digamos, trajo aquí un poco el tema, que son juventudes políticas que se sienten, digamos, nuevamente interpeladas por el Estado. No necesariamente son las juventudes partidarias clásicas, sino que son grupos políticos que se vinculan con el Estado. Hay una suerte de reencantamiento con la política estatal, a donde vuelven a ver al Estado como un espacio, una arena de disputa o una herramienta posible para el cambio social. Es decir, los cambios que plantean los colectivos más autónomos, hay otros colectivos que ven que se pueden realizar en la arena o en el espacio estatal. Y este tipo de colectivos me parecen interesantes, ¿sí? Están muy, digamos, presentes en casi todos los países que Jorge, digamos, nombró, es decir, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, también en, digamos, Brasil, en Argentina. Es decir, son colectivos que se sienten no necesariamente vinculados con la fuerza oficialista, pero que vuelven a sentirse interpelados por alguna política estatal,
tradicional, no necesariamente bajo los cánones clásicos partidarios. Esta hibridación es lo que me parece interesante, y es lo que yo pongo abajo, una suerte de regreso del Estado bajo otras formas. Aquí en Chile esto quizás toma una dimensión o un tinte particular, aunque ayer discutíamos, digamos, en Valparaíso, que uno podría decir, bueno, la derrota de la derecha, ¿no? Y muchos agoreros, al menos desde afuera de Chile, leíamos, bueno, y siempre leemos, ahora cuando ganó, digamos, Piñera, se acabaron las experiencias políticas, digamos, en América Latina, y vuelve el neoliberalismo más puro y rancio. Ahora va a perder Dilma, digamos, Rousseff en Brasil, y van a decir lo mismo si pierde Cristina. Siempre hay como que dicen, bueno, esta estudiantina, digamos, de los 2000 con Chávez, Evo, Correa, ya se va a acabar rápido. O sea, paren un poco con la fiesta, porque rápidamente vamos a volver a los cánones tradicionales. Creo que haya perdido la derecha, Evelyn, todo esto, si bien uno puede criticar y puede ver las limitaciones y las continuidades del actual gobierno, no voy a meterme igual en esas discusiones yo, que sería, digamos, una impertinencia, pero uno puede ver cuestiones que tienen que ver con los 90 y la continuidad de la concertación con las políticas de los 70 o de los 80, digo, uno puede ver eso, pero creo que hay una cuestión de recomposición, o de al menos una cierta expectativa, que ojalá que no sea rápidamente frustrada, de poder producir algunos cambios, o al menos de revertir algunos procesos. Avanzando un poquito entonces, si uno ve el mapa, digamos, de los colectivos, digamos, juveniles en la América Latina actual, puede distinguir 7 colectivos. Podemos distinguir algunos más, yo acá nombro 7, que me parecen todos interesantes, y en esta mirada de justamente no caer en un esencialismo de lo estudiantil, digamos, si bien lo que nos convoca aquí son los colectivos estudiantiles, universitarios sobre todo, pero también secundarios de los, digamos, liceos, creo que uno puede ver este mapa de colectivos juveniles que se van movilizando, se van organizando y se van justamente, aquí hay un término que me parece bien interesante, que es el de politización, estas experiencias de politización y de radicalización juveniles. Politización porque uno puede pensar en un proceso de ampliación de las fronteras de la política, es decir, puede pensar en un proceso digamos, difusión de formas políticas o de, digamos, ampliación de formas políticas hacia dimensiones de la vida que en principio parecieran ser no políticas, como las dimensiones que tienen que ver con la vida privada, con los afectos, con lo expresivo, con lo artístico, con lo cultural, con las sexualidades, con diferentes cuestiones, con lo étnico, con el género, diferentes cuestiones que se van politizando. Es decir, ¿qué quiere decir esto? O sea, que adquieren una dimensión pública, una dimensión conflictiva, una dimensión colectiva, una dimensión organizada. Es decir, se van transformando en objeto del debate público y de, digamos, el conflicto social. Entonces uno podría distinguir aquí, por un lado, colectivos, organizaciones territoriales en los barrios, en los suburbios, en las periferias urbanas. Yo aquí planteaba esta novísima cuestión urbana, que uno puede plantear novísima en el sentido de que si hubo una cuestión urbana a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y en los años 60, 70, o sea, post Segunda Guerra Mundial, con el crecimiento, digamos, capitalista de los años 50 del siglo XX, autores como Manuel Castells, Touraine y otros planteaban la nueva cuestión urbana. Uno podría plantear que a partir de los 2000 hay una novísima cuestión urbana, en el sentido, por ejemplo, lo que pasó, digamos, en Brasil, en las grandes ciudades el año pasado, San Pablo, digamos, Río de Janeiro, lo que sucede en otras ciudades, hay disputas por cómo se habita la ciudad, disputas por la ciudad, disputas por el tránsito, disputas por formas de habitar la ciudad, de apropiarse de los espacios públicos, disputas que visibilizan segregaciones urbanas que a veces están ocultas, están, digamos, invisibilizadas y que se sacan a la luz y se hacen públicas mediante estos colectivos. Un segundo tipo de colectivos que tiene que ver con juventudes políticas, no necesariamente yo les llamo políticas, aunque estamos hablando de una ampliación de lo político, pero lo específicamente vinculado al sistema político, es decir, uno podría hablar de la política del sistema político y la política de esta ampliación de la política por fuera o alternativo u otros modos de hacer política, una política otra, entre digamos, comillas. Estas juventudes entonces vinculadas no solo a partidos políticos, sino a este segundo tipo de movimientos que yo nombré antes, vinculado a el Estado en un sentido amplio, a formas estatales. Una
Un tercer tipo de, digamos, juventudes son estas juventudes políticas, las juventudes campesinas, juventudes, digamos, indígenas, que son muy fuertes en algunos países, aquí en Chile también, quizás en el sur, pero fuertemente en Ecuador, en Colombia, con el paro campesino, y hay, digamos, colectivos campesinos indígenas muy, muy fuertes, en Bolivia, y eso es otro de los actores que vuelve a emerger, sí, que parecía lo indígena, sí, como algo más, digamos, tradicional. El zapatismo lo vuelve a traer a la luz, pero en el año 94, sí, y en los últimos 5, 6, 7 años vuelve a emerger con mucha fuerza, sobre todo en algunos países, y vuelven a ser protagonistas del, digamos, conflicto social. Un cuarto tipo tiene que ver con las juventudes de trabajadores, ¿sí? En esta cuestión de los trabajadores precarizados que se organizan, al menos en Argentina, en Brasil y en algunos países, son muy importantes. Nuevos sindicatos de trabajadores precarizados, ¿sí? Que son en su gran mayoría protagonizados por jóvenes, ¿sí? Este precariado, esta forma de trabajo precario, a donde los jóvenes son sus principales sujetos objetos, digamos, ¿no? No quiere decir que los adultos tengan trabajos estables y no precarios, pero el ingreso al mercado laboral, entre muchas comillas, se hace en la gran mayoría de los casos a través de estas formas precarizadas. Los colectivos de géneros y diversidades sexuales, que son muy fuertes, aquí en Chile están, digamos, cobrando mucha fuerza, sin duda, en Argentina y en otros países también. Los colectivos artísticos, culturales, comunicacionales, expresivos, estéticos en general. Y por último, lo último, pero no a lo último, digamos, lo dejé a lo último para poder entroncar con lo que viene luego, estas organizaciones o estos colectivos estudiantiles, tanto secundarios como universitarios. Y tomando sobre todo estos 5 países como los que uno puede ver esta digamos, emergencia de este último tipo. Digo, esto es una suerte de mapa que intenta mostrar las diversidades de formas organizativas, de formas de participación política juveniles, que obviamente no se reducen ni a las juventudes partidarias, ni a colectivos autónomos, ni a colectivos estudiantiles, sino que es una miríada, es una pluralidad de formas, aquí hay 7 nombradas, uno podría llegar a distinguir otras más, que se entrelazan, que se entretejen, que forman un entramado. Si ingresamos fuertemente a las movilizaciones estudiantiles, yo acá pongo el retorno del actor. ¿Por qué? Quizás los que estudiamos juventudes hace más años, si hace 15 años uno decía que estudiaba la participación política en el movimiento estudiantil universitario, ni que hablar del secundario, te miraban medio como un nostálgico, te dicen, vos querés ver la politización, digamos, en los años 70, que en los jóvenes universitarios, no sé, aquí, lo que ayer hablábamos en el auto cuando volvíamos, el MAPU o lo que fuera, o sea, cosas, vos querés estudiar, está bien, buenísimo, qué lindo que estudies eso, es como una pieza de museo y está bien que seas como un iluso que va a volver a ser, pero digamos, los jóvenes, pero no pasa por acá la vida de los jóvenes. ¿Qué te decían hace 15 años? ¿Pasa por qué? Por estéticas, por consumos, por modas, por estilo de vida, por tribus urbanas, por música, o por colectivos artísticos, culturales, o por los barrios, o por otro tipo de, digamos, cuestiones. Ahora bien, como casi siempre pasa, la realidad se los impone a los académicos, digamos que vamos a la saga de lo que sucede, digamos, y siempre estamos como queriendo responder y como queriendo alcanzar a la realidad que por suerte se nos ocurre ante las manos, porque si no la vida sería mucho más aburrida de lo que es si tuviera que estar encorsetada en los cánones de la, digamos, investigación social. Entonces, en los últimos años hubo una explosión de colectivos estudiantiles, no solamente en Chile, sino en Colombia, en México, en menor medida en Argentina, en Brasil, y digamos, en menor medida en otros países, también en Venezuela fuertemente, con otro signo, pero también en Venezuela. Y uno ahí entonces puede ver que hay que la fuerza de los hechos, digamos, impuso esta discusión sobre el movimiento, digamos, estudiantil con mucha fuerza. Y uno acá también puede ver un ciclo, ayer también decíamos esto, un ciclo latinoamericano, sin ánimo de caer en un regionalismo, en un latinoamericanismo esencialista. Son llamativas las coincidencias cronológicas y eso a un investigador lo invita a poder pensar algún tipo de cuestión común que exceda la coincidencia o la casualidad. Digamos, ¿no? Si uno ve a partir del 2006 fuertemente, por ejemplo, en Argentina hay un ciclo de tomas de
de escuelas secundarias, liceos, entre el 2006 y el 2012. 2006, rebelión pingüina en Chile. Si uno ve movimientos anteriores, en el 2001, 2002, estudiantes universitarios en Venezuela. Aquí en Chile también a partir de los 2001 comienza. En México, sí, en el año 2011, 2012, yo soy 132. Sí, 2011, 2012, años de alta, digamos, sobre todo, digamos, 2011, aquí en Chile, de alta conflictividad estudiantil. Sí, en Colombia, la MANE, que ahora vamos a ver, surge en 2011. O sea, uno podría trazar por elementos que luego podemos analizar, es decir, digamos, trascender un poco la mera casualidad y poder trazar un ciclo latinoamericano. Entonces, hay un regreso de los estudios acerca de estos movimientos estudiantiles, secundarios y universitarios, y hay una revalorización, de las experiencias estudiantiles, tanto dentro como fuera del ámbito educativo. O sea, no solamente lo que los estudiantes producen y las formas de habitar su universidad o su escuela secundaria, su liceo, sino también lo que sucede por fuera del ámbito específicamente educativo, pero que tiene su origen en esta pertenencia o en esta subjetividad estudiantil. Entonces, podemos ver si estas organizaciones, digamos, estudiantiles, yo acá pongo experiencia de politización y de producción de lo público, porque creo justamente que la ampliación de las fronteras de lo político y las disputas por lo público son dos elementos claves para poder leer este tipo de movilizaciones. Y yo acá marco 4 características generales para luego poder ingresar a algunos casos nacionales si es que tengo tiempo. 4 características generales acerca de este tipo de organizaciones o de colectivos. Yo no lo dije hoy, pero ayer un poco discutíamos de esto. Hay que ver si uno puede hablar de un movimiento estudiantil. Es decir, ¿hay tal cosa como un movimiento estudiantil o hay colectivos estudiantiles que se articulan en diferentes tipos de organizaciones? ¿Sí? Habría que ver si uno podría hablar de un movimiento como algo homogéneo, ¿sí? O como algo más unívoco o más bien de algunas pluralidades, que no, eso no quiere decir no ver las articulaciones y las formas de cohesión, ¿sí? O sea, hablar de colectivos no necesariamente tiene que ser hablar de fragmentación. Uno puede hablar de formas de articulación, no necesariamente bajo la forma de movimiento. Entonces, estas 4 características, por un lado, la que me parece muy interesante, que la puse primero, pero por supuesto que todas son importantes, tiene que ver con estas posibilidades de establecer relaciones intergeneracionales. Yo creo que la política hoy, y en ese sentido, con lo que se decía antes, sin duda no puede ser ni una política meramente estudiantil, ni una política meramente juvenil. Es necesario, digamos, establecer vínculos intergeneracionales que permitan una construcción política más amplia. Pero lo que me parece interesante es que estos vínculos intergeneracionales, la iniciativa en estos vínculos la marcan los jóvenes. O sea, lejos de como podría ser una imagen social dominante, creo aún hoy, o como sucedió en otros momentos, a donde el adulto interpela al joven y lo invita a integrarse a la vida ciudadana, es decir, el joven todavía no está preparado y es el adulto el que lo está interpelando todo el tiempo para que venga al mundo adulto, porque el mundo de la política era el mundo adulto. Esta ampliación de las fronteras de la política también hace que sean hoy en día los jóvenes los que están interpelando al mundo adulto, y son los jóvenes los que le dicen: hey, acá el problema es el lucro, es la gratuidad, es la calidad. Vos no te diste cuenta que tenés 50, 40, 60 años. O sea, yo tengo que venir a marcarte con 18 años, con 20, con 20 y tantos años, cuáles son los problemas del Chile hoy. Y tengo que marcar una agenda pública, y luego el Estado tiene que estar a la saga, como los académicos, queriendo ver cómo intenta controlar o articular ese movimiento. Entonces, ayer nos reíamos y yo con la impertinencia que me da no ser chileno, sino ser académico, que está bueno ser impertinente, porque si uno no es impertinente en la academia, sin duda que no puede producir conocimiento. Entonces, nos daba risa, con todo el respeto, un ministro llamando a los estudiantes para que no se retiren de la mesa de diálogo, ¿no? Entonces digo, cuando supuestamente, digamos, es el estudiante el que tendría que estar diciendo: gracias, señor ministro, por recibirme, por supuesto, estoy aquí. No, porque hoy en día se han invertido esos términos, ¿sí? Y es el Estado el que está desesperado por ver cómo controla un movimiento social que por suerte se les escurre de las manos. Y aunque haya momentos de más reflujo o momentos a donde esa legitimidad está más fracturada, sí, siguen siendo hoy en día los estudiantes y los jóvenes en general los que están marcando, los jóvenes, digamos, organizados, ¿no? Por supuesto,
supuesto, lo que están marcando una iniciativa política en esta agenda, y eso me parece muy interesante. Entonces, tienden puentes intergeneracionales y también tienden puentes intersectoriales, porque acá lo que me parece también muy importante es pensar que el movimiento estudiantil, por suerte, ha superado ampliamente, y yo creo que casi desde el inicio, demandas corporativas. O sea, hoy no puede ser visto con la lectura del movimiento social clásico, bueno, a ver, ¿cuál es tu demanda? ¿Cuál es tu demanda que el Estado la va a satisfacer o la va a reprimir, pero que va a tener alguna respuesta? O sea, hoy en día, ¿cuál es la demanda? Gratuidad. Ah, listo, no podemos. Listo, porque es, horadar las bases del Chile post 90-91 o de el Chile anterior. Listo, ¿cuál es mi demanda? Gratuidad. Ah, no. Eso no es, no, ¿qué querés? ¿Una beca, un comedor? No, ¿cuál es tu demanda? ¿Qué, la beca? No, estoy discutiendo una lógica social. O sea, estoy trascendiendo un reclamo corporativo, ¿sí? Porque el lucro se puede ver en las pensiones, se puede ver en la salud, se puede ver en la educación. Yo no conozco el caso de este hombre que era consejero de Piñera y de el Teletón, pero digo, uno no puede creer en las conspiraciones porque es una lectura medio facilista, pero no me parece casualidad que esta persona tuviera negocios en los 3 pilares del lucro chileno. O sea, no sé, falta que tuviera una compañía, digamos, tercerizada de, digamos, cobre, y que sea dueño de acciones de una represa en Aysén y ya está comprado todos los conflictos chilenos en una sola persona, digamos, sería como el depositario de todos los males, claro. Entonces digo, y eso no es casualidad, son lógicas sociales, obviamente, y esto no es que la persona sea mala y si la encarcelamos se va a acabar todo, sino que tiene que ver con la lógica social, ¿sí? Entonces digo, ¿y esto por qué? Digo ahora, porque creo que, digamos, el movimiento estudiantil discute lógicas sociales y trasciende lo meramente sectorial y lo meramente corporativo. Tercera cuestión, justamente, estos puentes intergeneracionales y estos puentes intersectoriales, o que trascienden o que superan lo corporativo específicamente y que están cuestionando lógicas sociales, lleva a que el movimiento estudiantil, sobre todo, pero otros colectivos juveniles, sean los dinamizadores hoy del conflicto social o de la dinámica social en América Latina. O sea, son los que traccionan a otros sectores hacia discutir cuál es la agenda pública y cuáles son los cambios, digamos, necesarios, tanto en los países como en la región. Y como cuarta cuestión, están tensionando la discusión sobre lo público, están instituyendo otras formas de lo público, están discutiendo qué es lo público hoy, no restringido al Estado, pero tampoco cayendo en el mercado. Entonces están abriendo una brecha, un intersticio, si es posible, una forma de vínculo social que no pase por la ciudadanía estatal clásica y lo público controlado del Estado, pero tampoco que sea mercantil, basado en el lucro, en la competencia, en la ganancia y en el, digamos, individualismo, sino si hay una posibilidad de lo público como lo común. Lo público como lo que nos une, en tanto estar juntos, en tanto un ser común, y eso me parece muy importante que lo están tensionando el movimiento estudiantil. Entonces, uno puede ver, no tengo tanto tiempo, pero para enmarcar un poco cómo surge esta cuestión de la educación en el centro de la dinámica política de muchos países, uno puede, digamos, reconocer también que en los últimos años, en los últimos 10 años, 10, 15 años en América Latina, ha habido un proceso de ampliación de derechos y de creciente incorporación o consideración de las diversidades. Con sus limitaciones, no quiere decir que esos derechos siempre han sido consagrados y han sido reconocidos, pero al menos han sido incluidos en la agenda pública, derechos que tienen que ver con cuestiones étnicas, con cuestiones de géneros o de sexualidades, con recursos naturales, con extractivismo. Son derechos que han sido incorporados en la agenda pública, y los jóvenes acá tienen un doble, digamos, lugar o un doble rol. Por un lado son, y hay que también decirlo, los principales beneficiarios, entre muchas comillas, de esa ampliación de los derechos, pero también son los protagonistas de las luchas por instaurarlo. O sea, por instalarlos y por instaurarlos, o sea, por instalarlos en la agenda pública y por conquistarlos. Entonces creo que este proceso del derecho a la educación y la discusión acerca de calidad, gratuidad, lucro, y que va adquiriendo singularidades en los diferentes países, se puede enmarcar en este proceso más general de América Latina, de por un lado ampliación de los derechos y por otro lado consideración de las diversidades. Y acá entonces
aparece una nueva agenda de derechos en un punto donde las luchas por la democratización, por la calidad y por la ampliación de, digamos, educación superior, pero educación en general, cobran un protagonismo inusitado. Me estoy quedando sin tiempo. Yo acá les traía la cita de un autor, que es Luis Tapia, un autor boliviano, que si no lo conocen invito a que lo lean mucho, porque me parece sumamente, digamos, interesante y muy, digamos, estimulante sus conceptos. Él habla acá, lo que tiene esta cita, ¿sí? Así, digamos, muy rápidamente, es un movimiento donde Tapia dice: la ampliación del sistema educativo en general, si uno quiere, en el mundo occidental, en el siglo XX, trae nuevos problemas. Sí, o sea, esta discusión de la educación también es posible por la ampliación del sistema educativo, trae nuevos problemas que permiten ir pensando también otros derechos. Y la última parte de la cita, ¿sí? Los derechos de la igualdad, capacidades para pensar cuáles son las instituciones, las políticas y los modos de generar los recursos y producir los bienes públicos. O sea, la discusión por la educación es una discusión por la igualdad o por la igualdad y la desigualdad, y es una discusión por los bienes públicos. Y esto es lo que me parecía interesante de la cita. Hay 3 casos nacionales, no tengo tiempo y no quiero, digamos, acaparar tiempo que no me corresponde. Yo acá les traía, por un lado, el caso colombiano, que muchos lo deben conocer porque de hecho hubo muchos vínculos entre estudiantes chilenos, mexicanos y colombianos, o sea, vínculos, digamos, efectivos, digamos, materiales, físicos, y también vínculos más comunicacionales y más simbólicos. A ver, por un lado surge en el 2011, lo que yo decía, esta coincidencia temporal nos puede hacer pensar en coyunturas que tienen que ver con políticas neoliberales, que tienen que ver con configuraciones sociales, que tienen que ver con oportunidades también que se abren en este ciclo, ¿sí? Y otra vez, la MANE acá aparece, ¿sí?, discutiendo cuestiones que van más allá de un reclamo corporativo y un reclamo sectorial. Y por ejemplo, la frase que ellos tienen, que es acá esta última frase del primer párrafo: por gratuidad con calidad sí es posible. Se están discutiendo lógicas sociales cuando nos dicen, bueno, si es gratuito y es para todos, la calidad va a disminuir. Esta famosa discusión calidad-masividad, calidad, digamos, universalidad, calidad-gratuidad, ellos, digamos, intervienen acá. Y las formas organizativas, asamblearias, esta acción directa, esta poca mediación con el Estado, es decir, una no confianza en las instituciones de mediación y buscar la participación por sobre la delegación, ¿sí? Y la cuestión muy importante de lo estético, de lo festivo, de lo carnavalesco, de la creatividad y la innovación en la movilización. Bueno, acá traía el caso, digamos, chileno, esta larga marcha de los pingüinos del 2006, o inclusive desde antes, sí, y digamos, no voy a andar yo sobre el caso chileno, pero digamos, parecía esta cuestión del espacio público con la ocupación. Ayer hubo un poquito más de tiempo y, digamos, discutíamos, hay muchos trabajos empíricos, porque también en Argentina hubo tomas de escuelas entre el 2006 y 2012, a donde los estudiantes, digamos, referían: el momento en que más me sentí parte de mi escuela fue el momento en que la escuela estaba tomada. O sea, el momento en que me apropié, habité la escuela y me sentí parte de un colectivo social y de una subjetividad común fue el momento en que la escuela estaba tomada. O sea, no el momento de la normalidad educativa de enseñanza-aprendizaje, sino el momento supuestamente excepcional de la política. Ahora, ese momento excepcional de la política marcaba la subjetividad estudiantil común, o sea, que no era tan excepcional tampoco. Digo que hay una discusión también sobre la política de lo cotidiano y la política de los espacios excepcionales, ¿sí? Entonces creo que eso me parece bien interesante, discutir el sentido de lo público y de la política en esto. Toda la cuestión del lucro, de la calidad y la gratuidad que está mostrando, y esto ya, digamos, se dijo, no solamente una demanda o una cuestión actual, sino está mostrando cuáles son las limitaciones del modelo chileno post-dictadura, o las continuidades con la dictadura. O sea, está, vuelvo a decirlo, digamos, una vez más, cuestionando una lógica social, ¿sí? Una lógica general y no solamente sectorial. Toda la cuestión expresiva, estética y esta organización asamblearia, estas formas de relación social y de vínculo social. El caso mexicano, ya no tengo tiempo, pero también surge a principios del 2002, surge como un movimiento que cuestiona
a un candidato presidencial por sus vínculos con la corporación mediática, por sus vínculos con la corporación empresarial, ¿sí? Finalmente ese, digamos, candidato gana las elecciones. Eso no dice mucho sobre el éxito o no de este movimiento, que continúa. Lo que me parece interesante acá es marcar el vínculo con las redes sociales, a donde lo comunicativo, ayer decíamos esto, digamos, donde lo comunicativo configura la propia acción política. Y esto me parece también muy importante pensarlo. O sea, la acción comunicativa no es una acción posterior a la acción política, donde hay una práctica política, un hecho político, y luego hay que pensar cómo comunicarlo. Sino que la acción comunicativa, la acción expresiva, digamos, constituye el hecho político. Y a la vez el hecho político reconfigura la forma de comunicarlo. Es decir, Twitter no fue una red social pensada para comunicar o para constituir un colectivo político. Fue una red social pensada como forma de sociabilidad, como forma de publicidad, o de decir hoy me levanté triste, hoy como, hoy fui a lo de mi novio, o lo que fuera. Sin embargo, el 132 reconfiguró Twitter, pero que 132 sea un hashtag, sea una etiqueta de Twitter, también habla de cómo el colectivo piensa su práctica y piensa su acción comunicativa. Entonces creo que acá hay una cuestión de redes sociales que me parece muy interesante. Esta última frase que está ahí, somos iguales porque somos distintos, que es una frase zapatista, no es original de ellos, pero que la retoman ellos. Me parece muy interesante. Yo y varios seguramente de los que estamos aquí hemos escrito artículos largos, o no largos, de 15, 18, 20 páginas, acerca de igualdad, desigualdad, diferencia, igualdad, que creo que es una de las tensiones hoy en América Latina. O sea, cómo construir una igualdad a partir de la diferencia. Cómo hacer que la diversidad no se traduzca en desigualdad. O sea, cómo lograr una igualdad no homogeneizante, no unívoca. ¿Hay un universal diverso? Aunque parezca un oxímoron, digamos, ¿es posible lograr una igualdad partiendo de la diferencia y sin borrarla? Y lo que uno escribe en 20 páginas, mal o bien, ellos lo dicen en una frase y me parece muy importante. Avanzamos ya para cerrar. Acá les, digamos, traía algunas cositas más sobre Yo Soy 132, pero podemos digamos, obviarlo. Y entonces ir a estas formas. Avanzar una más, perdón, porque esto lo voy a obviar. Entonces, podemos ir a estas formas generacionales o estas configuraciones generacionales de la política como para cerrar. Esta no posibilidad de mediación entre movimiento y Estado. Así que esto digamos, no sé si es nuevo, pero al menos es un rasgo actual. O sea, un ministro llamando directamente a los referentes. Si no hay una mediación, no hay una posibilidad de, digamos, alguna representación o alguna delegación, ¿sí? El proceso de paulatina ampliación de derechos e incorporación de las diversidades. Digamos, tercer elemento, a mí me parece muy importante, estos modos de escenificar la protesta en el espacio público, o sea, modos de habitar la ciudad a través de la acción directa, la toma de un liceo, una, digamos, universidad, los scratches o las funas, ¿sí? O sea, formas de habitar el espacio público mediante la acción directa, que también tienen que ver entonces con cómo la organización planifica, piensa, proyecta su acción y cómo se vincula justamente con el espacio urbano. Un quinto elemento tiene que ver ya no con la escenificación pública de la protesta, sino con la apropiación, uso y producción de lo público. Discutir qué es un espacio público, qué es lo público hoy, ¿sí? Poder instituir otras lógicas de lo público que no sean las conocidas. Y esto me parece muy importante, porque lo público y el lucro en general son antagónicos. Entonces, discutir lo público tiene que ver con discutir formas de vínculo social, de relación social, ¿sí? No dominante. Entonces creo que ahí hay un corazón importante. Esta estética singular, ¿sí? Esta estética que tiene que ver con lo artístico-cultural, con lo expresivo, con lo comunicacional, que nos lleva al siguiente elemento, que es esta política con el cuerpo. El lugar del cuerpo en la política. No solamente el cuerpo como vía de expresión de la política, sino el cuerpo como territorio político y el cuerpo como producción política.
Y esto no solo se ve en los movimientos más obvios que tienen que ver con salud reproductiva de las mujeres, derechos de las mujeres, digamos, diversidades sexuales o género, sino que se puede ver en todos los movimientos, porque la acción directa no es posible sin el involucramiento total del cuerpo, porque los estilos de vida también tienen que ver con formas de producción política. O sea que creo que la corporalidad, que uno la podría teorizar, digamos, si uno ingresa a nociones como biopolítica o biopoder o control de las poblaciones, también se expresa en un elemento concreto de estas formas políticas, ¿sí? Esta forma de las digamos, tecnologías de la comunicación, ¿sí?, que justamente no tienen que ver solamente con formas posteriores al hecho político, sino que constituyen y configuran las prácticas y las producciones políticas. Y el último elemento, que tiene que ver con que la juventud se convierte en una causa pública. No hay mucho tiempo, pero es interesante ver cómo la juvenilización del mundo, uno podría ver dos procesos que no hay tiempo para, digamos, explicarlos, que son la juvenilización y la feminización del trabajo y de la sociedad en general. Esta juvenilización, yo tomo la parte juvenil, ¿sí? La otra se la dejo a Vargas, ¿sí? A, digamos, Virginia Vargas. Uno puede, digamos, tomar la cuestión de la juvenilización, ¿sí?, fuertemente, y analizar cómo lo juvenil se convierte en una noción, en una causa que produce política. Lo cual no fue siempre así, y menos si hablamos de la política del sistema político, porque en general la política del sistema político tenía que ver con la experiencia, con la solvencia. Como yo sé gobernar, vótenme que los voy a gobernar mejor. Como tengo mucha experiencia y transité por muchos cargos, voy a ser un buen político. Sin embargo, ahora parece ser que hay una cuestión de ruptura generacional en un punto que tiene que ver con una, digamos, ruptura política. O sea, hoy en día se dice, como yo no vengo de la política, votame para que haga política. Yo contaba ayer a la mañana, no digamos a la tarde, que hay el caso de un político argentino que ganó, que es diputado nacional, que hizo su, digamos, campaña diciendo, yo no sé hacer política. Él era un cómico, digamos, un artista, ¿no? Real, o sea, un cómico aparte bastante bueno como cómico, no lo considero bueno como, digamos, político. Pero él hizo su, digamos, campaña diciendo, yo no sé hacer política. Nunca hice política, no sé lo que es ser diputado. Es más, dijo en un momento, si gano voy a tomar un curso para ser diputado, lo cual obviamente es cómico porque no hay cursos que se aprenda a ser diputado. Pero él dijo, yo no sé, vótenme porque no sé. Y ganó. O sea, las personas lo votaban porque no sabía, porque era joven. Era joven en el sentido de era novedoso, era disruptivo. Eso sería impensado hace 40 años. Y yo creo que si cualquier presidente chileno, argentino, decía, como no sé gobernar, como nunca goberné, vótenme. Ahora, muchos de los diputados actuales no dicen eso, pero es como que, bueno, son votados porque son nuevos. Entonces creo que acá hay algo para pensar. No es para hacer un juicio de valor, es para pensar la cuestión de lo generacional, de lo novedoso, de lo juvenil en la política. Y para cerrar, traía algunas imágenes que iba a hacer un comentario sobre cada una, pero no hay tiempo. Pero bueno, de esta cuestión de la articulación entre lo estético, lo expresivo, lo afectivo y la, digamos, cuestión de la innovación. Esta foto es en Colombia, seguí, bueno, esto, bueno, es aquí, ¿no? Digamos, faltó amor, ¿sí? O sea, no hay una cuestión de te denuncio, no sé, los 33 o lo que fuera, sino que amor, hay una represión policial, hay un abrazo, ¿sí? O sea, hay una disrupción, hay un hecho político disruptivo. Uno dice, bueno, pero al pobre chico seguramente le van a dar, digamos, muchos palos, ¿por qué no le tiró una bomba molotov, sí, al policía? Bueno, pero acá hay un ensayo de un hecho político, sí, disruptivo, ¿sí? Que un poco desconcierta. Lo mismo acá, mira, al policía mucho no le gusta, aunque seguramente esa chica es linda, no le gusta mucho que le vaya a dar un beso. Sin embargo, se lo da. Podemos avanzar para ya, digamos, terminar. Lo mismo, esto sí es aquí, la flor ante la represión, otra vez lo mismo, ¿sí? A él disfrazarse, soy un mimo, ¿sí? Que estoy al lado de los policías, ¿sí? Hago un escudo ficticio, me desnudo, esto es en Colombia también, ¿sí? Miren, el policía no sabe qué hacer, o sea, obviamente que seguramente que lo reprimió también, ¿sí? Pero, bueno, estas desnudatones por la educación, ¿sí?
un arma plástica, o sea, ridiculizo al carabinero que me da mucho miedo y que está súper disfrazado como Robocop y todo, con un arma plástica. Bueno, esto que ustedes seguramente ya lo conocen. Podemos avanzar hasta la última, y esta última me parece, digamos, interesante por esta cuestión de lo intergeneracional, donde son los jóvenes los que están traccionando al mundo adulto a radicalizarse, ¿sí? O sea, y yo acá discutiría, bueno, este esencialismo rebelde de las juventudes, ¿sí? O sea, no sé si el joven sí tiene una forma de socializarse disruptiva porque está llegando a un mundo, ¿sí? Y un poco se abre el espacio en ese mundo, pero creo que esta cuestión de lo intergeneracional, donde son los jóvenes los que toman una cierta iniciativa social, política, me, digamos, parece algo como para pensar, y dejo acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Quizás se nos va una parte de la explicación y vemos las conclusiones, digamos, que esto se da en un contexto social, político concreto, y cuando Miguel dice, sí, pero la ciudadanía también, es que los jóvenes crearon las contradicciones, nos dijeron las contradicciones no las estábamos viviendo. A mí me parece que en Chile estaban viéndose. El 2011, yo creo que también los otros movimientos y los actores políticos, sí, son interpelados por los jóvenes, pero también yo creo que tienen pensamiento político y racional. Y que en ese sentido el movimiento juvenil pregunta también, ¿no será que también fue utilizado como una oportunidad de poner las demandas que sí venía yo elaborando y que no tenía el palco, y que el movimiento juvenil o estudiantil entregó esa oportunidad también, digamos, no solamente, porque si no lo lee pareciera como que crearon lo nuevo y crearon las contradicciones. Las contradicciones se venían viviendo, entonces ahondar en eso, cómo entran en ese juego, porque yo creo que también es una ida y vuelta, si no parece muy direccional cuando uno lo escucha así. Los jóvenes efectivamente no, y porque es lo uno que se siente más interpelado, efectivamente los jóvenes no están participando, o sea, ¿qué duda cae? Y qué duda cae que los que provenimos de representaciones políticas formales venimos en un proceso, como también los partidos, no solo la juventud, en un proceso de achicamiento, yo creo irreversible, lo dije antes, yo también creo, por eso que tienen que cambiar las formas de organización, o sea, y lo siento así, creo que hay una alternativa que hay que crear en términos de convocar y representar, que no tiene que ver necesariamente con entender que vamos a hacer lo mismo que eran los partidos tradicionalmente entendidos, porque al final, claro, no es un problema de Chile el tema de la participación, tampoco en términos de la juventud, tampoco es un problema de Chile, quizás es más, o sea, yo buscaba unos datos delante, encontré unos 2010 por ahí, en Iberoamérica, claro, somos el país con menos participación política en juventud, pero tampoco distamos mucho del general. Entonces, yo creo que ahí, cuando me refería al tema de la militancia social, quizás algunos pueden pensar que es instrumental incluso, pero efectivamente uno debiese pretender que el compromiso de cada militante no sea con una dinámica interna del partido y se entienda en función de trabajar dentro de una estructura política que muchas veces es anquilosada en sí mismo. Y eso debiese ser, a modo entender de uno, una exigencia. O sea, nosotros, la juventud, el partido como se creó de la juventud en la experiencia nuestra fue expresión justamente también de eso, de una reunión de liderazgos que vivían y entendían su experiencia política más fuera del partido que dentro. Lo otro donde surge esto de las generaciones mayores que se han ido... O sea, yo creo que eso es lo fundamental de lo que pasó el 2011, o sea, y la foto de los abuelitos ahí, de la pareja, o sea, eso quizás es lo más conmovedor. De repente nosotros nos acostumbramos a discutir lo político en ámbitos muy ajenos a lo humano, y a entender las transformaciones o entender también las discusiones políticas, creo yo, y quizás esto es un carril mío nomás, pero entenderlas, creo yo, muy poco convocantes en expresiones cotidianas y normales de la gente. Yo creo que por ejemplo, el tema de la salud, yo tengo un caso bien particular. Yo tal día, bueno, hoy día no tengo previsión, pues no trabajo, pero hasta que tenía FONASA, mi familia, o sea, mi mamá falleció en un hospital público hace unos años, con una atención que no me cabe duda que los profesionales que estaban ahí trataron de hacer lo mejor posible, pero una atención sumamente deficitaria, y yo tengo claro que los pacientes no tienen una posibilidad de organizarse porque no tienen la misma dinámica estudiantil. O sea, si hubiese una conexión entre los pacientes de la salud, quizás la organización hubiese llegado antes posible. O sea, uno con los estudiantes está conversando y compartiendo toda su vida con el estudiante del banco al lado,
y entendiendo y fraternizando con los problemas, cosas distintas pasan en el ámbito de la salud. Yo creo también, viendo los nuevos escenarios, por ejemplo en el tema del trabajo, yo encuentro un liderazgo genuino y me encanta la Bárbara Figueroa, pero la CUT no me gusta para nada. O sea, creo que si algo puede aportar las nuevas generaciones también es en entender que hay compromisos, coacciones en las que se ven involucradas otras generaciones que a nosotros no nos tienen por qué tocar. O sea, la CUT funciona de una manera muy rara. Y ahí es la poca convocatoria, o sea, quizás no tendría mucho más convocatoria, pero tampoco, o sea, si no funcionara en la forma de cueteo y de administración política que funciona de los sindicatos, no existiría, o sea, probablemente existiría mayor convocatoria. Entonces, yo creo que nosotros, tomando un poco, y ahí paso a lo último, lo que decía Daniela, que también me llega a mí por la experiencia de uno, o sea, a lo nuevo no le sirve vestirse de lo viejo y a lo viejo vestirse de lo nuevo. O sea, no es un simple reacomodo de los factores en una ecuación. Entonces, y yéndolo al caso más práctico de la CUT, claramente a nosotros no nos sirve como generación entender que esto es la mejor forma de producir las transformaciones, es tomar ciertos espacios políticos en la forma que vamos aprendiendo, como no sé cómo explicarlo bien, pero como vamos siendo completamente eficaces en entender cómo funcionan los procesos, mecanismos y espacios, y cuando nos volvemos los más eruditos en ese claro, lo tomamos y bueno, ya lo logramos. No es así. Y para mí el caso más simbólico, justamente, separando evidentemente el liderazgo de Bárbara Figueroa, el caso de la CUT, el más simbólico es eso. O sea, yo creo que no aguanta una organización sindical en el tiempo, en el largo plazo, que en lo hecho, en lo interno, en su día a día, le diga a los demás, bueno, tú vales menos, tú vales más, porque tú estás aquí, tú estás allá, y eso es inaceptable, yo creo, para una generación que pretende querer cambiar las cosas de una manera transparente. No hay que caer en una fetichización del movimiento estudiantil o de los estudiantes, o de la juventud, pienso yo. O sea, en Chile el tema estalló de la manera que estalló por las particularidades, por las particulares características del modelo chileno, por el grado de penetración y de maduración que ha tenido el neoliberalismo, y precisamente en el ámbito de la educación, esta idea de la promesa de la igualdad de oportunidades, la del ascenso social, que si tú estudias vas a poder llegar a tener condiciones materiales o mucho mejores, en los últimos años se ha puesto en entredicho. O sea, hay compañeros, los estudiantes hoy día, la foto lo decía, estudian 5 años y salen endeudados para 20, 25 años más. Y eso ha estado, y ese proceso estuvo presidido por esta idea que decía yo, impulsada con maestría por los gobiernos de la concertación, que está la idea de la profundización del capital humano. O sea, en un momento, para poder hacerse cargo de eso, la política decide que la forma de meter a un montón de jóvenes que no estaban en la universidad, meterlos en la universidad, tenía que ser a través del CAE, a través de los bancos. Y eso generó condiciones de precarización, ha generado hasta ahora, hoy día, condiciones de precarización tremendamente fuertes. Entonces, yo creo que el tema estalló por el lado del movimiento estudiantil o por la educación, por las particulares características del modelo chileno, y no fue así por el lado de los trabajadores o por el lado de otro sujeto social. Entonces, y esto yo lo entronco con lo que planteaba la Daniela. A mí me parece de que existen o pueden existir condiciones para poder aproximarse al menos esta generación o los que estamos hoy día en vía a un cambio en el ciclo histórico, en la medida de que seamos capaces de hacer retroceder el neoliberalismo de nuestras vidas. Insisto, esta penetración tan grande del neoliberalismo en nuestras vidas, hasta la más básica relación familiar, está presidida por ese tipo de lógicas. En la medida de que logremos hacer retroceder al neoliberalismo en nuestras vidas, contraponiendo desde mi perspectiva una apuesta emancipatoria que apunte a redefinir las relaciones sociales, yo diría incluso recuperar el sentido humano de la misma vida, creo que se ha ido perdiendo. Creo que en la medida de que vayamos avanzando en esa dirección y que eso vaya teniendo un impacto global, desde lo local a lo global,
podemos estar aproximándonos a una idea de un cambio de ciclo. Yo creo que lo que hoy día existe, y ahí tengo mi diferencia también con el José, hoy día existe una incorporación de ciertos rostros y de ciertas demandas a una forma de entender la sociedad y una forma de entender la política que se viene reproduciendo en los últimos 20 años y bastaron 4 meses para que nos diéramos cuenta de eso. No fue al segundo año, a partir del tema de la reforma tributaria, en fin, para que esa realidad nos volviera a golpear en el rostro. Ahora, a mí me da la impresión, y con esto termino, que tampoco el cuestionamiento a los pilares que sostienen y esto es lo último que quiero decir, al modelo, vienen dados simplemente por la irrupción del movimiento estudiantil. Hay más factores, evidentemente. Estamos hablando de los estudiantes y por eso hay que referirse a eso, pero hay más factores y aquí han hecho mención a alguno de ellos. Y creo que los pilares sostenedores del modelo estén al menos trizados y en entredicho, abren, a partir de lo último que decía usted, una oportunidad para que esto se extienda a otras cuestiones. O sea, y además lo interesante es que las medidas no creo que estos intereses sociales excluidos de la política sean de fácil procesamiento. Incluso aunque el cierre del conflicto educacional sea en una línea distinta a lo que uno pretende hacer. ¿Por qué? Yo creo que la política no tiene capacidad para procesar y creo que eso se está viendo. Por ejemplo, con el tema a partir del tema vuelvo a citar el tema de las universidades privadas. Los problemas que existen en las universidades privadas pretenden ser solucionados por medio de un proyecto de administrador provisional. Ese proyecto choca, pero que se plantea como una solución, choca directamente con dichos intereses. Entonces me parece de que incluso lo que se propone hoy día no es capaz de procesar. Por eso creo que esto evidentemente tiene una capacidad para extenderse a otros ámbitos. Y de hecho la consigna no al lucro es precisamente eso. Es la extensión de un cuestionamiento general a la forma en que se hacen las cosas en este país, transversal a todos los ámbitos de nuestra vida. Muchas gracias. Pablo. Sí. Bueno, haciendo lo más breve posible porque hay varios comentarios y varias preguntas bien interesantes. Voy a empezar quizás porque también tenía, digamos, anotados algunos comentarios sobre lo que habían dicho José y Jorge. A ver, que se entroncan quizás con la última pregunta, ¿no? A ver, por un lado sí creo, y con esto último que digamos también Jorge decía, creo que hay momentos en la historia, bueno, ya lo han dicho muchos autores, no solamente digamos teóricos políticos marxistas, sino por ejemplo Hobsbawm ha hablado de esto, bueno, Thompson, en fin, de aceleración de los tiempos y de condensación, a donde elementos sociales que estaban presentes antes, justamente que no son, por eso yo digo, creo que muchas veces los elementos no son nuevos, sino que lo nuevo es la forma de composición de esos elementos, o sea, la forma de articulación social de eso, ¿no? Y hay momentos a donde hay aceleración de tiempos y hay un emergente, ¿no? Para usar también algún término más psicológico de la psicología social política, hay un emergente social y hay una fuerza social que condensa esa aceleración. Y creo que sin duda acá, digamos, el movimiento, digamos, estudiantil fue ese emergente, ese catalizador de elementos que estaban presentes antes en un momento de agotamiento. Yo creo que no es casual, digamos, que haya surgido fuertemente, aunque uno puede también hacer análisis también de, digamos, ciclos políticos, trayectorias políticas e inclusive estudios más biográficos, digo, porque uno puede decir el mochilazo del 2001, los pingüinos del 2006 y el movimiento estudiantil, digamos, unitario del 2011. O sea, digamos, uno puede decir, y de hecho hay autores que lo han dicho, Óscar Aguilera, el mismo Sergio Grés y otros, los pingüinos del 2006 son los estudiantes universitarios del 2011. Ayer Rosario, digamos, decíamos algo similar. Bueno, esas personas egresaron de los liceos, estudiaron, estaban muy digamos, preocupados porque estaban endeudados, bueno,
se reciben, ven que esa promesa de éxito social, bueno, ahora que tú te has recibido en la Católica y ahora vas a tener un buen trabajo, no, tengo un trabajo precario, ni siquiera tengo trabajo. Entonces, bueno, digamos, uno puede ver también trayectorias de vida que pueden explicar esto, pero digo, no es casual, digamos, 2011 o 2001 inclusive, es decir, que sean momentos de agotamiento, de cierta ilusión de transformación post-dictadura, digamos. Y bueno, creo que los procesos, digamos, sociales de, desencanto, ¿sí? o de decepción, de ciertas expectativas frustradas, tienen también sus consecuencias políticas y creo que, o sea, en parte uno podría, digamos, explicar esto. ¿Por qué son los estudiantes y no los trabajadores a los que se les impide sindicalizarse, que no fuera por empresa o inclusive por función dentro de la empresa? Porque a veces uno lee... Esto lo digo con todo el cariño, ¿no? El modelo chileno sindical es como que inventaron cosas que creo que, no sé, ni los asiáticos inventan, creo que ni en Singapur pasa eso, o sea, donde no solo que no está permitidos algunos sindicatos, o que no, pero digamos, a donde se desalientan sindicatos por rama de industria, sino que dentro de Jumbo inclusive hay sindicatos de los cajeros, los repositores, no sé, son como cosas, o sea, impensadas, digamos, ¿no? O sea, a donde se ha debilitado y se ha fragmentado y se ha, digamos, tupacamarizado al movimiento sindical de una forma, digamos, inusitada. Entonces digo, bueno, otros movimientos quizás tienen otras condiciones objetivas, otras condiciones también materiales de, digamos, existencia para poder visibilizarse. Aunque ha habido visibilizaciones, digamos, que no han logrado ese consenso, porque yo creo que, por ejemplo, el movimiento en el sur, donde se ha articulado lo ambiental y los recursos naturales, con lo étnico, con las tierras y con lo, digamos, mapuche, es un movimiento muy fuerte. Quizás no ha podido lograr el consenso y la legitimidad social que ha logrado el movimiento, digamos, estudiantil, aunque se han frenado las represas, por ejemplo, y aunque se ha puesto en discusión la propiedad de la tierra, lo que también parecía impensado discutir la propiedad en Chile, digamos, ¿no? Entonces creo que ha logrado algunas cosas. Para no ser tan largo. Entonces creo que acá uno puede ver algunas condiciones de ciclos agotados, de expectativas frustradas o de desencantos, de coyunturas políticas también, ¿sí? Muchas veces coincidentes con años electorales o con años de debate electoral, digamos, fuerte. También es cierto, porque ayer lo discutíamos más, quizás hoy digamos, apareció menos, sobre la radicalidad de las consignas, ¿no? Se dice, bueno, ¿es gratuidad o es fin del lucro? Sin duda que fin del lucro parece más reformista que la gratuidad, ¿no? Y hasta pareciera más posible en el sentido que se resuelve más fácil, es decir, algunas medidas que impiden el lucro dentro de 10 años se van a ver que esas medidas no se cumplieron, se va a volver a hacer el lucro, pero bueno, aunque sea el sistema gana 10 años. La gratuidad es hoy, o sea, ¿pago o no pago? Lucro más subjetivo, ¿qué es lucro? O sea, a ver, que un rector gane 3 millones, ¿es lucro no es lucro? Perdón, creo que se fueron todos los decanos, todos los rectores. O sea, no, bueno, acá está Miguel, pero digo, o sea, ¿qué es lucro no es lucro? O sea, digo, hay más una discusión, en cambio, digamos, gratuidad, parte de algo. Bueno, ¿es gratis o no es gratis? Digamos, no hay una posibilidad de decir, bueno, revisemos si se reinvierte, si hay ganancias, si la cuota y la matrícula. Entonces, digo, pero también es cierto, y acá, digamos, o sea, un segundo más, digamos, con esto. Jorge traía, sin ánimos de ser, digamos, nostálgico, a Lenin y a la, digamos, a la nación bolchevique, y decía, bueno, acá, ojo, porque el eslogan de la revolución, y esto es así, aparte, como, digamos, persona que viene de la ciencia histórica, digamos, o sea, digamos, fue así, era paz, pan, trabajo, eran 3, ¿no? Vos dijiste solamente paz, pan, trabajo. Pero qué reformista que era eso. O sea, Lenin al final era un reformista. Paz, o sea, un lema burgués, ¿no? Porque uno quiere conflicto, no quiere paz. Pan, trabajo. O sea, creo que cualquiera, creo que Evelyn firmaría. Quiero la paz, quiero el pan y quiero trabajo. O sea, Lenin es un reformista. Sí, quizás sí, Rosario seguramente va a decir que sí. Pero lo que yo estoy diciendo es, a veces... No es que se empieza por decir el fin del capitalismo internacional y el chancho burgués tiene que morir, sino que la lucha social es mucho más compleja, es mucho más matizada, es mucho más gris, es la opacidad de la vida cotidiana.
es la persona que tiene que ir de una isla en Chiloé a Puerto Montt para curarse, y esa persona quizás va a interpretar cómo lo afecta el sistema de salud y el lucro de la salud. Y no va a decir que la universalidad y que la gratuidad y que acá lo que sucede es que hay personas que están, sino que está viendo cómo le afecta su vida. O sea, lo gris y la opacidad de la vida, lejos de ser aburrido y lejos de ser una cuestión reformista o de un terreno del sentido común, y la política es el terreno de la iluminación, creo que es lo que es el barro a partir del cual se generan los grandes cambios. Entonces, yo sería cuidadoso con esto de, bueno, cuáles son las consignas más radicales y cuáles son las consignas más reformistas, porque entonces digamos, leemos a Lenin y caemos en que Lenin era un reformista. O sea, digamos, hay que tener cuidado. Pero hay que tener cuidado con estas cosas, porque la historia es mucho más gris de lo que uno piensa. Y la acción política es una acción que tiene que crear legitimidad y crear consenso, por lo tanto tiene que convencer, y una consigna más esplendorosa convence más que una consigna más gris, pero las consignas se van también construyendo socialmente, ¿no? Entonces creo que ahí hay que tener cuidado con iluminarse y radicalizarse más que lo que la sociedad está dispuesta a radicalizarse. ¿Por qué? Porque a veces la sociedad está mucho más dispuesta a radicalizarse de lo que uno piensa. Digo, para las represas. Digo, eso es radical. Es radical, y no solamente porque yo me pongo ecologista, sino es radical porque está impidiendo o está discutiendo la matriz energética chilena, digo, o sea, eso es la radicalidad, ¿sí? O sea, a veces la sociedad es mucho más radical de lo que los activistas políticos piensan que es la radicalidad, y se logran muchas más cosas socialmente que políticamente, y si uno fuera, digamos, resultadista, ve eso. Espera, sí. Sé que estoy siendo provocativo, pero es a propósito, porque tú también me has provocado a mí, entonces yo reacciono. No, lo que voy es que indudablemente una cosa es las represas y el no a las represas, y las represas no están construidas. Pero otra cosa es cuando tú dices gratuidad y hay un sistema de mercado que está funcionando. Entonces, cuando se viene con el lema de hacer presente la gratuidad, la reacción de la sociedad es distinta. No, sin duda, por eso yo decía que se está discutiendo una lógica social y no solamente un reclamo estudiantil o sectorial, ¿no? Sin duda. Pero avanzo y mientras avanzo cierro, así no hablo tanto. Pero digo, entonces, o sea, esto como un tema fuerte. La cuestión más organizativa, además de política, sistema político, el vínculo con el Estado, todas estas cuestiones. Creo que acá por un lado, digamos, Daniel un poco planteaba también el tema. Creo que hay un desafío bien importante. A mí me parece muy interesante lo que está pasando en Chile. Hoy también hablábamos con, digamos, Raúl, no, hoy ayer creo que era, no me acuerdo ya porque hablamos tantas veces en estos 2 días, sobre como una especie de laboratorio chileno, como una experiencia muy interesante, que bueno, este devenir, esta transformación de movimientos sociales que se van, digamos, se van incorporando al sistema político, digamos, ¿no? Estos ex referentes estudiantiles o sociales, como era el caso de, digamos este pescador que, perdón, que el nombre no me lo acuerdo, Fuentes, perdón, que se convierten en diputados o en legisladores o en políticos del sistema político. Y acá creo que hay un dilema, o sea, que hay un desafío que es importante, o sea, esto es un triunfo del sistema político, digamos, que en el momento de mayor horadación de la legitimidad electoral, esto vuelve como a restituir una legitimidad perdida. ¿O será una posibilidad de ampliar el intersticio, de ampliar la brecha y de meter en el sistema político cuestionamientos que horaden desde adentro su lógica, ¿no? O sea, creo que... Y acá... me parece que no hay posiciones fáciles, es decir, no hay, yo que vengo, hoy hablábamos también con, digamos, José, yo vengo de una militancia más autónoma o más independiente, ¿no? En mi juventud, que no es tan lejana, pero es un poco lejana. Así que yo sería más de la idea, digamos, si me apuran y yo estoy en Buenos Aires y me ponen en contra del yo digo, no, claro, el reformismo de la diputación, acá hay que seguir con la autonomía del movimiento social. Pero creo que es un desafío interesante, digamos, ¿no? Pensar, este sistema político se puede transformar también desde adentro, o sea,
¿es posible alguna horadación que no tenga que ver solamente con una autonomía absoluta? Esta discusión heteronomía, autonomía, esta discusión de la independencia, ¿cómo disrumpir, cómo subvertir el orden y el statu quo? Me parece interesante poder digamos, explorar este dilema o esta situación. Y la experiencia histórica dirá si esto fue más integración, más asimilación, y entonces fue, digamos, una digamos, cuestión de recomponer una legitimidad perdida, o si realmente fue un experimento exitoso para hacer algunas transformaciones un poco más generales. Yo creo que en gran medida va a depender de la fuerza del movimiento. Y yo creo que el movimiento se expresa no solo en acciones visibles. O sea, creo que, y yo noto que hay un movimiento latente, ¿sí? Aunque parezca que hay un reflujo, digamos, ¿no? Y yo no voy a ser quien desde afuera para decir lo que pasa en Chile, pero digamos que ayer, en 2 oportunidades, hoy mismo, aunque la mayoría se fue, seguramente ojalá hoy a la tarde, digamos, haya 30, 40 personas, digamos, estas discusiones, si yo las pongo en Argentina, no sé si me convocan mucha gente. No me convocan, porque el movimiento estudiantil, política, o sea, quizás otras discusiones me van a convocar, ¿sí? Pero entonces, digo, y eso habla de un movimiento que está latente, digamos, ¿no? Que hay un interés y hay un proceso que sigue estando en forma más difusa, quizás, en forma no visible. No hay grandes marchas, hay una digamos, cuestión más gris, pero que sigue estando ahí. Yo creo que mientras eso sigue estando ahí, hay una especie de vigilancia política que va a mantener esta tensión, como mínimo tensión, ¿sí? en esto. Y ahí creo que es importante la cuestión de las formas organizativas, porque sin duda, o sea, yo creo que hay que partir de una cuestión importante, que es reconocer que la forma de Estado y que el sistema político actual están agotados. Y que yo no puedo seguir hablando de política si me restrinjo solo al sistema político. Porque ahí también aparecen algunas cuestiones que son complicadas. Porque si uno habla de que la política es algo más que, o sea, que incluye el tema político, yo no estoy excluyendo. Hay autores más radicales, como por ejemplo Alain Badiou, que sostiene que la política no pasa por el Estado, que hoy en día el Estado es reproducción de la dominación pura, y que la política disruptiva pasa por afuera. No sin ser tan radical como eso, pero uno puede plantear que la política no es solo eso. Entonces, cuestiones que tienen que ver con la participación electoral no me dicen mucho sobre la participación política. Entonces, no digo que no es importante el sufragio, porque uno quiere que su fuerza tenga un diputado, tenga un legislador, ojalá tenga un presidente, tenga, digamos, algún intendente o lo que fuera municipal. Pero no puede ser ese el parámetro para medir participación política. Y hoy en día lo siguen usando los grandes medios con una intención clara de reproducir lo que está por legitimidad o por desgaste. O sea, es evidente que al poder económico, ¿qué le interesa? ¿Un poder político fuerte o débil? Al poder económico, débil. Entonces va a reforzar la ilegitimidad, va a decir la gente, miren, esta presidenta que quizás en algún momento se equivoca y hace algo realmente disruptivo, no la votó nadie. O sea, no tiene legitimidad. O sea, no puede hacer nada. Yo sigo teniendo el poder. O sea, ¿cómo una presidenta que votó el 25% va a ser la gratuidad? No, ¿cuál es su legitimidad social? Ninguna. O sea, hay una intencionalidad clara de decir eso. Ahora, nosotros creo que no hay que decir lo contrario. No, es muy legítima, miren cuánta gente que la apoyó. Sino hay que decir cuál es el lugar del sufragio hoy, cuál es el lugar del voto hoy, cuál es el lugar del sistema político en la participación política, cuál es el lugar de la pertenencia a la democracia cristiana en tanto partido, en tanto sufragio de los 45 jóvenes de Chiloé. Yo diría, y soy súper impertinente, y te pido disculpas, poca. O sea, vos me lo decías, ¿cuál es su conciencia sobre la DC en el Parlamento, en Valparaíso o en Santiago o donde fuera? ¿Cuál es? Poca. Ellos están viendo una práctica social territorializada. Una práctica política, están participando políticamente en su territorio, están configurando sus tiempos, no son los tiempos del sistema político. Y tampoco lo son sus espacios. Entonces, discutir tiempo, discutir espacios, tiene que ver también con discutir lógicas políticas y formas selectivas, asumiendo
agotamientos. Si uno asume agotamientos, tampoco va a esperar que se restituya lo perdido. O sea, a veces parece que hay mucha gente que estaría contenta si todo el mundo fuera a votar y los partidos fueran otra vez legítimos. Si alguna vez pasó, ya cierro, perdón. Si alguna vez pasó, que podemos discutir que alguna vez haya pasado eso, nunca más va a pasar. Si uno asume que nunca más va a pasar, va a ser política desde otro lado. Y lo último, creo que ayer también hablábamos, digamos, de esto. Sin duda, a veces uno cuando hace, digamos, una presentación o algo más académico, digamos, busca elementos comunes, pero sin duda que hay singularidades nacionales y uno puede, digamos, marcar claras diferencias. No obstante, uno podría decir, bueno, Colombia, México, Chile, son 3 países a donde el neoliberalismo no se ha horadado tanto como en otros países, que no digo que estén totalmente transformados, pero uno puede decir Bolivia, Ecuador, Venezuela mismo, Brasil un poco, Argentina un poco, digamos Uruguay también, han discutido algunas cuestiones con mucho más legitimidad social que lo que, ojalá que en Chile, digamos, siga pasando, pero lo que pasó en Chile, en Colombia y en México. Entonces creo que ahí uno podría encontrar igual elementos comunes también que hacen a la coyuntura política de estos 3 países, pero sin duda que hay que buscar las singularidades nacionales. Yo igual creo que el movimiento estudiantil en estos países sí tracciona conflictos sociales. O sea, yo creo que no es posible, por ejemplo, digamos, entender el paro campesino colombiano, ayer lo decía, sin entender la lucha de la MANE en el 2011. O sea, yo creo que, y no es posible tampoco entender los diálogos de paz de Santos sin el movimiento estudiantil. O sea, no digo solo con el movimiento estudiantil, pero que Bogotá haya estado ocupada durante meses, Bogotá, una capital de un estado policial y represivo como es el colombiano aún hoy, aunque Santos se haga el bueno, un país en guerra, haya estado ocupada públicamente y los estudiantes hayan desafiado el terror que, por ejemplo, hizo que el M-19 haya sido exterminado en los años 80. O sea, hay una tradición también de que el activismo colombiano es exterminado físicamente, o sea, muerto, digamos, no digo encarcelado, sino matado. Ese desafío abrió una oportunidad política, o sea, rompió un miedo social a participar. Uno hablaba con los colombianos y te decían, bueno, pero mirá que acá están los paramilitares, acá están los narcos, acá la guerrilla, o sea, los falsos positivos, un montón de cuestiones que estaban pasando en Colombia y que creo que en gran parte el movimiento estudiantil contribuyó a abrir una posibilidad que luego tiene que ser tomada por otras fuerzas para que esa posibilidad realmente fragüe, sin duda. Pero yo creo que no, o sea, no hay que ni esencializar, ni idealizar, ni decir, bueno, acá lo que pasa es que los estudiantes son la verdad, el camino y la vida. Pero tampoco, y entonces demandarles que hagan todo, pero tampoco decir son solo estudiantes y acá no hay sujeto social, trabajador y realmente radicalizado, no va a pasar nada, porque la realidad de los países nos muestra que no es así. Y no hay mejor confrontación que la realidad para un investigador. No, y ya no iba a decir más nada igual. Gracias a todos y todas.